Como dijo ya mi fraterno, pues venimos desde Jesús de Toro. Mi nombre es Jesús Alvarado. Quiero comenzar contándoles que vengo de una familia pues prácticamente desintegrada. Mi madre una ama de casa, mi padre un agricultor, comprador de café muy fuerte en la zona, en Jesús de Toro en su tiempo. Somos 7 hermanos, 5 hembras, 2 varones, y por parte de mi padre pues somos más de 80 hermanos. Comenzamos una vida un tanto compleja por la gran cantidad de hermanos que somos, pero aún así pues recuerdo yo que desde muy temprano pues a nosotros pues no nos faltó el alimento, siempre había algo que comer en la casa, la ropa, y para poder tener estos beneficios pues nosotros teníamos que ayudarle a mi padre en lo que es el refinado, el presecado de café. Mañana y tarde pues era esa labor en las temporadas. Pasé al kinder, una niñez muy tranquila, llegué a la escuela con unas situaciones pues muy tranquilas también, con pocas oportunidades de jugar porque en mi casa pues siempre había algo que hacer. Comenzamos en esa etapa. Recuerdo yo que mi madre pues nos levantaba muy temprano, ¿verdad? A bañarnos, a cambiarnos, a ponernos el uniforme, a pasar por aquella bodega donde estaban aquellos montones de café para regarlos, y ahí pues nos íbamos para la escuela. Mañana y tarde eso pasaba. Recuerdo que íbamos creciendo. No fui un excelente estudiante porque no era muy aplicado, pero gracias a Dios pues el Señor me iba permitiendo pasar uno a uno, ¿verdad? Las clases, y año con año pues gracias a Dios no repetí ningún año porque por lo menos, ¿verdad? En los exámenes pues me aplicaba y podía sacar mis notas. Transcurrió ese tiempo. Recuerdo yo que una de esas tantas veces que pasábamos en los patios solo con mis hermanos, yo tengo un hermano mayor. Recuerdo que ese día, un fin de semana, pues estamos solos con mi hermano en aquel patio y nosotros pues lo estábamos tirando granos de café uno al otro. Y en ese momento pues nosotros en ningún momento escuchamos el rumbido del carro de mi padre. Cuando menos acordó pues mi padre está en uno de los corredores de aquella bodega, se dirigió hacia nosotros y lo saludamos muy respetuosamente con las manos. Y un padre muy serio, un padre que nunca lo miramos reír. Casi siempre cuando él lo mirábamos reírse pues era cuando él tenía los amigos ahí en los patios, y de lo contrario pues mi padre era muy serio con cada uno de nosotros. Y ese día recuerdo yo que pasó de paso para otro carro que tenía ahí en la bodega y fue a sacar un machete y se lo entregó a mi hermano y le dijo pues que fuera a cortar 2 varas de un árbol que estaba ahí muy cerca a los patios, y mi hermano pues obediente corriendo se fue a traer aquellas 2 varas y se las llevó a mi padre. Y recuerdo yo que en ese momento pues mi padre le dijo que pelara aquellas varas. Mi hermano pues también muy obediente las peló, y hasta ese momento pues niños inocentes de 6 a 8 años pues no sabíamos para qué iban a tocar aquellas varas. Agarró una de aquellas varas y le empezó a dar muy fuerte a mi hermano. Y a mi padre, para él poderse sentir feliz, poderse sentir alegre, pues cuando él regañaba o castigaba, pues uno tenía que llorar, tenía que gritar, tenía que hacer tantas cosas, y mi hermano pues hizo todo lo contrario. Y recuerdo que le dejó de dar hasta que aquella vara se deshizo en la espalda de mi hermano, y después me agarró a mí pues sí me tiró al suelo porque no aguanté. Pero a pesar de eso pues mi padre pues hasta que también aquella vara se deshizo en mi espalda pues dejó de darme. Ese día fue muy triste para nosotros porque nos tocó irnos para la casa, y esa tarde pues no era hora también para llegar a la casa, y estábamos explicándole a mi madre qué es lo que había pasado cuando llegó mi padre muy enojado, y por primera vez pues yo pude escuchar a mi madre y a mi padre discutir. Recuerdo yo que mi padre, a pesar de la situación que él vivía, pues mi padre nunca le faltó el respeto a mi madre, nunca le puso una mano encima. Igual mi madre cuando tenía que contestarle pues también le contestaba muy respetuosamente. Y recuerdo que ese día pues mi madre le dijo que si lo volvía a tocar de la manera que lo había hecho, porque se olvidara que tenía hijos y que nunca jamás lo íbamos a volver a ayudar. Recuerdo que mi padre pues agarró aquel carro y se fue muy enojado. El tiempo transcurrió. Esa semana pues dormimos boca abajo sin podernos arropar porque la espalda había quedado totalmente ensangrentada. Seguimos yendo a los patios. Recuerdo yo que un fin de semana, a los 8 días casi, mi padre regresó a los patios, y de repente cuando ya tenemos hijos nosotros y los regañamos o los castigamos, y después pues los llevamos a la pulpería a comprarle un confitillo, a comprarle un churro para que al niño se le olvide aquella castigada que le hemos dado, pues recuerdo que así pasó con nosotros, porque mi padre ese domingo que regresó a los patios pues en cada mano llevaba una bolsa, y en cada bolsa pues llevaba un sombrero y una cobija, y ese día pues nos dio una cobija y un sombrero a cada uno con mi hermano, y nosotros pues los fuimos muy alegres para la casa con aquel sombrero, con aquella cobija. Pasó aquel tiempo, poco a poco pues iba transcurriendo el tiempo. Ya cuando yo ya estoy casi en 4º o 5º grado, pues recuerdo yo que de la noche a la mañana mi padre pues
deja de comprar café y también se va de Jesús de Otoro, se moviliza para la ciudad de Ciguatepeque. Y recuerdo que ahí pues empieza una situación bien diferente nosotros, porque a pesar de la situación que vivíamos con mi padre, que no teníamos oportunidad para podernos divertir, para poder jugar, pero teníamos lo necesario, el alimento, el vestuario, el uniforme, los cuadernos para ir a clases. Y en ese momento pues quedamos sin ninguna protección en esa parte. Y recuerdo yo que ya empezamos a trabajar ya por aparte con mi hermano, yo le andaba ayudanteando a mi hermano, y comenzamos a trabajar, comenzamos a luchar, comenzamos a ver la vida de una manera diferente, porque ya no teníamos a mi padre prácticamente pues se apartó totalmente de nosotros, de Jesús de Otoro pues no volvió a llegar a Jesús de Otoro, y logro salir de 6º grado. Recuerdo que ya cuando voy para el colegio, a ciclo común, pues recuerdo que en mí pues ya empieza a despertar el deseo de ir a las fiestas. Voy por primera vez a una fiesta y por primera vez también pruebo lo que es el cigarrillo. El cigarrillo pues para mí no fue una cosa grande, porque solo lo probé y hasta ahí nomás llegó. Y empecé a consumir también cerveza, y eso pues sí fue un impacto no tan grande también en mi vida, pero prácticamente solo cuando iba a la fiesta yo consumía cervezas. Y algo que sí de repente marcó mi vida fue el deseo por las muchachas. Empecé a frecuentar muchachas, empecé a molestar muchachas menores que yo y muy humildes, muy bonitas, con ilusiones muy grandes aquellas muchachas, pero de repente cuando el enemigo lo tiene a uno y uno no sabe de qué manera o qué rumbo es el que va a tomar en la vida, pues yo empecé a molestar a aquellas muchachas, empecé a tener un par de novias ahí, una novia con permiso, otras muchachas con las que yo salía a bailar, con las que salía a pasear, y comencé a meterme en ese mundo, comencé a bailar, comencé a hacer tantas cosas, pero aparte de eso pues no dejaba de estudiar, no dejaba de trabajar, y todo iba a la par. Comenzamos en esa vida. Recuerdo yo que una madrugada como a las 4 de la mañana, pues yo recuerdo que venía del centro social de Jesús de Otoro, y ese día pues yo decidí cambiar de calle como unas 5 cuadras antes de llegar a mi casa. Y ese día que decido cambiar de calle, pues voy pasando una cuadra muy oscura y recuerdo que un muchacho cayó a mi espalda. Y yo pues cuando miro que aquel muchacho se dirige a mí, pues yo empecé a correr, y ya cuando voy a salir a la cuadra donde había una lámpara ahí, pues yo recuerdo que aquel muchacho me alcanzó y me puso la mano en el hombro y me puso un gran puñal en el pecho. Ese día pues se me fue el sueño, se me fue la cerveza que andaba en mi cabeza, y gracias a Dios pues aquel muchacho me conoció y me dijo discúlpeme, me dijo que lo confundí. Me dejó, aquel muchacho se fue, yo rapidito me fui para la casa, me fui a encerrar a aquel cuarto. No le dije nada a mi madre ese día porque sabía que no me iba a dar permiso para salir nuevamente, pero ese día en mi cuarto pues yo solo, acostado, yo juré que un día dije yo pues no vuelvo a salir a las fiestas, y recuerdo que por la situación que me había pasado, pero después que pasó eso, a los 8 días, el sábado nuevamente, pues se me olvidó que me habían puesto un puñal en el pecho y me fui a bailar nuevamente. Comencé en aquella vida, comencé en aquella situación, siempre trabajando, siempre luchando. El Señor pues, recuerdo ya para ese tiempo pues, mi hermano había puesto un pequeño taller de estructuras metálicas y yo era el ayudante de él. En ese tiempo pues a mi hermano le sale una oportunidad de trabajo y le toca irse para San Pedro Sula, y quedo yo en aquel taller, empecé a hacer trabajitos yo solo, y el Señor poco a poco me empezó a bendecir con maquinaria, con trabajo, y el Señor pues poco a poco financieramente pues también me iba bendiciendo. Y recuerdo yo que en ese tiempo pues ya con un poquito de dinero en mi bolsa pues ya empezaba a salir más, empezaba a frecuentar más muchachas. Y un día recuerdo yo bien, a altas horas de la madrugada en aquel salón, pues yo dije que el día que yo tuviera un hijo pues yo no iba a ser como mi padre, yo lo iba a apoyar, yo iba a estar en las situaciones con él para poderlo apoyar en todo lo que fuera necesario por las situaciones que habíamos pasado en nuestra casa. Ese día pues se quedó ahí. Recuerdo yo que gracias a Dios pues yo logro llegar a bachillerato. Mi deseo, mi anhelo pues era estudiar magisterio, pero por las situaciones económicas en mi casa pues lastimosamente pues no pude estudiar magisterio por las situaciones que estábamos pasando, y me tocó pues optar por una de las carreras ahí en Jesús de Otoro, en uno de los institutos, y empecé a estudiar mi bachillerato. Y recuerdo yo que el Señor pues me permite, gracias a Dios, graduarme, ¿verdad?, de mi bachillerato, y ya para ese tiempo pues a mí se me olvida el estudio, se me olvida todo, porque recuerdo yo que yo ya empecé a ganar más dinero, empecé a tener más dinero, ya empecé a trabajar más, empecé a buscar muchachos para que me pudieran ayudar en las estructuras metálicas, y el estudio para mí pues ahí se terminó. Empecé a trabajar muy fuerte, empecé a luchar, empecé a hacer tantas cosas, y el Señor pues poco a poco me iba bendiciendo. Recuerdo yo que en ese tiempo pues cuando estoy en lo mejor de mi taller pues me sale una oportunidad de trabajo también en una institución financiera en Jesús de Otoro,
y mi área pues nada que ver con la contabilidad, pero yo opto por aquel trabajo, empecé a trabajar en aquella institución y salía a muchos lugares a hacer reuniones, a hacer tantas cosas. Y recuerdo yo que un sábado venía de regreso ya para la oficina a guardar la motocicleta que me habían asignado, y recuerdo que ese día pues venía en una curva bien encerrado y un carro pues me quitó el derecho a vía, fui a impactar en aquel carro. Mi cabeza pues quedó totalmente raspada, mis brazos, mis rodillas, todo raspado totalmente. Y recuerdo yo que ese día me pude levantar y ese era otro milagro que Dios estaba haciendo en mi vida, y yo no entendía lo que pasaba. Yo pensé que era suerte la que me había pasado, que no me había pasado prácticamente nada. En aquella institución pues solo trabajé unos pocos días más y me salí de aquella institución porque miré que no estaba haciendo nada. Y recuerdo que regreso a mi taller, en pocos días pues me sale una oportunidad buena de trabajo también ya en mi área, en otra aldea, y me voy para aquella aldea. Recuerdo yo que estuve más de un año en esa aldea trabajando, y en menos de 3 meses pues conozco una muchacha muy humilde, muy linda y con situaciones similares a las mías en el hogar. Y recuerdo que yo empiezo a frecuentar a aquella muchacha. Yo me iba de lunes a viernes para aquella comunidad a trabajar, y el sábado pues me venía porque tenía que venir a bailar con la muchacha que tenía yo con permiso en Jesús de Toro. Y recuerdo pues que yo a aquella muchacha le decía que me venía los fines de semana porque venía a descansar, porque estaba cansado. Entonces aquella muchacha me entendía aquellas situaciones, y yo era que venía a bailar con otra muchacha. Yo empecé a frecuentar a esa muchacha, y en menos de 3 meses también aquella muchacha ya no solo era mi novia, sino que también aquella muchacha estaba embarazada. Me llama un día y me dice, mire, me dice que esto y esto me está pasando. Y recuerdo yo que yo le dije pues que no se preocupe, le digo, yo me voy a hacer cargo. Le digo, yo le había prometido tantas cosas a aquella muchacha, le había dicho que conmigo iba a bailar, conmigo iba a pasear, que íbamos a hacer tantas cosas, algo que ella pues nunca había tenido la oportunidad de hacer en su casa. Y recuerdo pues que en esa situación estoy. Cuando menos acuerde pues le digo yo que no se preocupe, me la traigo a aquella muchacha. De aquellas tantas veces que yo le prometí que íbamos a bailar, que íbamos a hacer tantas cosas, pues solo una vez la saqué a bailar, y después yo le dije pues que como estaba embarazada, que aquel hijo pues había que cuidarlo y que ella se tenía que quedar en el cuarto donde estábamos, pero yo sí podía bailar, yo sí podía salir. Y empecé yo en aquel mundo, mi esposa en el cuarto y yo pues en el salón, llegando a altas horas de la noche, los sábados, los fines de semana. Y aquellos 3 meses pasaron muy bonitos porque aquella muchacha me entendía. Recuerdo yo que aquella muchacha, cuando yo le decía que sí, ella me decía que sí, y cuando yo le decía que no, pues también me decía que no. Y de repente, por mis actitudes, por la manera de irla tratando, pues aquella muchacha poco a poco, pues el carácter que ella tenía, yo se lo empecé a cambiar y empecé a convertirla en algo diferente, en una mujer que ya me contestaba, en una mujer que ya empezaba a pelear conmigo, y empezamos una batalla bien difícil en mi hogar. Empezamos a pelear, empezamos a agredirlos, y recuerdo yo que en mi casa pues yo nunca había visto a mi padre ponerle una mano encima a mi madre. Y recuerdo yo que ya en mi hogar pues yo, aquella muchacha, yo no la agredía ni psicológicamente, sino que también la agredía físicamente a ella, y empezamos a pelear, empezamos a luchar unos meses muy difíciles. El enemigo pues nos tenía atrapados porque de repente muy jóvenes también nos habíamos hecho de obligación, pero el Señor ahí estaba siempre me bendecía con trabajo. Poco a poco pues íbamos construyendo una casita con mucho esfuerzo. Y recuerdo yo que ya para ya en el último ultrasonido, para que aquel niño pues pudiera dar a luz, recuerdo yo que vamos donde el doctor, donde el especialista, a hacerle el último ultrasonido, y la sorpresa es que le dice el doctor que el niño presenta unos problemitas, que tiene que ser operada inmediatamente porque si no pues hasta ella se podía morir. Recuerdo yo que se fue mitad de semana, y le digo yo a mi esposa, pues no se preocupe, le digo, váyase para Tegucigalpa, le digo, se va a ir su mamá y se va a ir mi mamá también con usted, le digo yo no tengo dinero ahorita, voy a terminar un trabajo para que me den el dinero y yo me voy. Recuerdo que eso fue un jueves, y en ese día pues recuerdo yo que se fueron para allá. Yo llamé el viernes y me dicen que todo está bien, que el niño no ha nacido, pero que está en observación. Y recuerdo pues que ya el viernes pues yo tenía el dinero que me habían pagado de ese trabajo, y me despierto el sábado con aquel deseo de irme, y yo llamo para Tegucigalpa y me dicen que el niño ya nació, que no lo han visto, pero que el niño ya nació y que está bien. Y ese día pues yo me recordé que en Jesús de Toro pues en la noche había una gran fiesta, y dije yo, bueno, mi niño ya nació, está bien, dije yo, me voy a quedar y me voy a ir hasta el domingo. Ese día pues llamé a una muchacha que todavía tenía por ahí, y me fuimos a bailar hasta altas horas de la madrugada. Ese sábado recuerdo, me fui casi a dormir a las 5 de la mañana a mi casa, me desperté a las 6 de la mañana con una situación bien difícil, me voy para Tegucigalpa,
y cuando voy entrando a aquella sala donde están aquel montón de mujeres con sus niños, pues la sorpresa mía es que mi esposa no tiene el niño, y le pregunto yo que qué había pasado, y me dice que no sabe, que el niño no lo ha visto, y empezamos a dar vueltas, y ya voy donde tienen los niños con cuidados intensivos, y mi mayor sorpresa es que me dice la encargada que desde el sábado están llamando y que nadie había contestado, el que habían dejado encargado ahí por ese niño, y que el niño está muerto, que el niño está en la morgue. Para mí pues me cayó como balde de agua fría en ese momento, porque no sabía qué hacer, y ese día pues yo me recordé que quizás ese rato que yo estaba bailando con otra muchacha, pues mi niño estaba muriendo, y yo no entendía la situación que estábamos pasando, pero empezamos a dar vueltas para sacar a aquel niño de la morgue, conseguimos la cajita para poderlo sacar de ahí, sacamos a aquel niño, lo llevamos para Jesús de Otoro, una situación bien difícil con mi esposa, y enterramos a aquel niño con mucho dolor, con una situación bien difícil, y recuerdo pues que poco a poco pues iba transcurriendo, y mi esposa en aquella situación pues empezó a descargar en mí aquel problema de aquel niño, que dijo que por mi culpa pues aquel niño se había muerto, y empezamos a pelear todavía más, y el enemigo pues nos tenía atrapados. Recuerdo yo que en ese tiempo pues yo tengo un amigo en Jesús de Otoro, y él me pasaba invitando a las reuniones de fraternidad, pero yo no tenía tiempo porque pasaba trabajando, o en el momento que me llegaba a invitar pues estaba cansado, o no tenía tiempo, porque no podía hacer el tiempo porque pasaba muy ocupado, y aquel amigo pues siempre me invitaba a las reuniones de fraternidad. Pasó mucho tiempo invitándome, y recuerdo yo que un día pues estoy en mi casa y llega ese amigo nuevamente y me dice: viejo, me dice, vamos a la reunión de fraternidad. Y dije yo, bueno, vamos a ir por primera vez a ver qué es lo que dan ahí, porque yo creí que teniendo a mi esposa en la casa, teniendo otras saliditas por ahí, voy a la fiesta, me consumo mis cervezas, ando mi dinerito, yo pensé que con eso pues yo la podía hacer, pensé que con eso yo estaba hecho, y voy por primera vez a una reunión de fraternidad en el capítulo La Casa de Piedra en Jesús de Otoro. Y por primera vez cuando voy subiendo una grada, yo empiezo a ver un montón de hombres súper mayores que yo, y empiezo a ver a aquellos hombres cómo se reían, cómo gozaban, una sonrisa sincera, una sonrisa que de verdad contagiaba aquella situación, y yo no entendía, porque algunas de las situaciones de los hombres que estaban ahí, yo los entendía, yo sabía que no eran muy buenas en situaciones económicas, en todo eso, yo miraba que ellos no estaban muy bien en esa parte, pero tenían algo más especial que yo todavía no lo tenía, y en ese momento pues yo me hacía esa pregunta, decía yo, si yo ando de dinerito en la bolsa, salgo a la fiesta, consumo mis cervezas, ando molestando muchachas, pero había algo por dentro, había algo dentro de mí que no me llenaba aquella situación que yo estaba pasando, y eso fue lo que más me impactó por primera vez en una reunión de capítulo, y dije yo, pues el siguiente viernes voy a ir nuevamente para ver qué pasa. Empecé a frecuentar aquel lugar, empecé los viernes, aunque sea solo a comer, pero iba todos los viernes, y poco a poco pues yo iba escuchando cada testimonio que iba pasando, y recuerdo que por la situación que habíamos pasado con mi esposa, pues mi esposa no me creía, y porque de repente con nuestras actitudes, con nuestros hechos, pues de repente perdemos la confianza que nuestras esposas los tienen. Y recuerdo que siempre que llegaba yo a las 9, 10 de la noche a la casa, pues mi esposa me estaba esperando para empezar a pelear, para empezar a hacer tantas cosas, una situación bien difícil, pero a pesar de esa situación el Señor tiene propósitos grandes. Recuerdo yo que yo no dejaba de ir. En ese tiempo pues ya viene un nuevo embarazo para nuestro hogar, y recuerdo que aquella situación pues nos controlamos un poco, aquel embarazo poco a poco iba creciendo, y recuerdo que Dios pues nos permite por segunda vez ese embarazo ya pues tener ese hijo, nos regala un hijo muy sano, un hijo pues muy alentadito, y empezamos a ver aquella situación, pero a pesar de que ya teníamos otro hijo en nuestra casa, pues todavía no había paz, porque no los podíamos entender, una situación bien difícil. En mi casa pues yo muchas veces prefería no tener nada que comer, pero por lo menos tener paz, porque muchas veces podemos tener la mejor comida en nuestra mesa, pero si no estamos en paz con nuestra esposa, no estamos en paz con nuestros hijos, muchas veces el alimento que podamos tener queda en un segundo plano, porque de repente tampoco tenemos a Dios en nuestro corazón. Y empecé yo a ver aquellas situaciones, pero yo no entendía lo que pasaba, y recuerdo que en ese tiempo por primera vez lo separamos con mi esposa, una situación bien difícil. Ella me dijo que no estaba dispuesta a seguir así, que ella se iba de la casa. Yo no le creí, me fui a trabajar. En la tarde que yo regreso pues miro la casa vacía, y empiezo a ver unos juguetillos de mi niño regados en el piso, y ahí pues yo me acordé de lo que yo había dicho un día medio bolo en el centro social de Jesús de Otoro,
que yo no iba a ser como mi padre, que yo el hijo que tuviera pues yo lo iba a cuidar, y quizás estaba haciendo peor que lo que mi padre había hecho conmigo. Y empecé en aquella situación. En ese tiempo pues yo ya estoy involucrado en lo que es el capítulo, y recuerdo que le comento yo a uno de los miembros ahí del capítulo, yo mire, le digo que esto y esto me pasa, porque muchas veces nosotros como hombres, por nuestro orgullo, por nuestro machismo, por nuestra prepotencia, muchas veces podemos estar pasando situaciones difíciles, pero muchas veces no tenemos el valor para poderlo contar, porque el enemigo eso es lo que quiere, que desnudemos lo que nos está haciendo para que Dios empiece a hacer cosas grandes en nuestra vida. Y ese día pues yo decidí contarle a uno de los miembros del capítulo, y me dice, no te preocupes, me dijo, vamos a visitar a esta muchacha, me dijo, y vamos a ver qué hacemos. Recuerdo yo que planifican una salida un fin de semana, y yo muy alegre, esperando la respuesta de aquel hombre, porque yo hasta ese momento pues yo había puesto la mirada en el presidente y no había puesto la mirada en Dios. Yo creí que con la visita de él y con los miembros que iban a ir, pues yo pensé que con eso pues mi esposa se iba a convencer, porque mi esposa no estaba dispuesta a regresar. Ese regreso pues yo le hablo a mi presidente y le digo, ¿y cómo le fue? Mira, me dijo, esa muchacha está muy dolida, me dijo, pero si Dios quiere te la va a regresar, me dijo. Y si no, no. Para mí pues me dolió tanto, porque yo esperaba otra respuesta, porque yo había puesto la mirada en él. Y recuerdo que ese día pues habían pasado ya más de 3 meses, y por primera vez en la tarde ese día pues miro el celular y miro una llamada de mi esposa, y yo me alegré, porque dije yo, puchica, la visita pues tuvo respuesta. Y ese día me llamó pues para decirme que la gente no tenía necesidad de andarse dando cuenta de los problemas que habíamos pasado, que deje de andarle contando a la gente que ella no está dispuesta a regresar, y me cortó. Vaya, dije yo, hoy sí se puso peor la cosa. Pero ese día, en esa reunión de planificación, el presidente me dijo, mira, me dijo, si querés, me dijo, que Dios haga algo en tu vida, en tu familia, en tu hogar, me dijo, vos tenés que comprometerte. Yo empecé a salir a orar, empecé a ayunar como nos han enseñado en esta organización. Y recuerdo yo que empecé a ayunar no por un día, no por 2 días, sino que hasta por más de 3 días, una semana, 2, 3 semanas, más de un mes. Y el Señor pues no me daba respuesta, pero el enemigo siempre no va a querer que uno solucione los problemas. Dios tiene propósitos grandes en nuestra vida. Y recuerdo yo que en esas veces que yo me ponía a ayunar y que yo me ponía a orar, pues el enemigo me ponía en mi mente que yo por qué estaba sufriendo por una mujer, por qué estaba sufriendo por un hijo, si mi padre pues no tuvo 10, 20, 30 mujeres, tuvo más, y no tuvo 1 o 2 hijos, sino que tuvo más de 80 hijos, y yo por qué estaba sufriendo por una mujer y por un hijo. El enemigo eso me ponía en mi mente, pero algo muy adentro también de mi mente y de mi corazón me decía que tenía que luchar, que tenía que hacer algo para recuperar mi hogar. Y yo creí en esa palabra, empecé a luchar, empecé a ayunar, empecé a comprometerme en mi capítulo, empecé a servir, no me quedaba en los círculos de oración a las 4:30 de la madrugada, y empecé yo a ver el respaldo de Dios. Pero un día después de muchos meses, yo me cansé de estar ayunando, y un jueves yo le dije al Señor, Señor, esa semana había un Sahel ahí en Cihuatepec, un seminario para entrenamiento de líderes, y ese día yo le dije al Señor que ese jueves era el último día que yo hacía un ayuno por mi hogar, porque estaba cansado, porque yo no miraba ninguna respuesta. Ese día me voy a poner un trabajo en otra aldea de Jesús de Toro, eran como las 10 de la mañana, y recuerdo que ahí donde estábamos pues haciendo el trabajo, pues una señora sale con unos platos de comida. Y recuerdo que para mí era muy triste, porque estaban otros 2 muchachos ahí, y la señora no se meneaba de ese lugar, y yo con aquel plato de comida, y yo no hallaba cómo hacer, y yo casi me echaba un bocado a la boca. Pero en ese momento pues la señora se meneó de ahí, y rapidito pues lo repartía a los muchachos que yo tenía ahí, el plato mío. Y miren que el Señor es misericordioso, el Señor tiene cosas grandes para nosotros, solo es que nosotros dispongamos nuestro corazón y dispongamos nuestro servicio hacia Él. Y miren que yo solo terminé de repartir ese plato de comida, y cayó una llamada a mi celular, y esa llamada pues era de mi esposa, y mi esposa estaba llorando, y me empezó a contar muchas cosas. Y entonces ahí yo le dije, pero ¿y usted de qué se preocupa? Le digo, tenemos casa. Le digo, ¿por qué no se viene? Mi esposa me dice que sí. Dejo a aquellos muchachos trabajando y me voy a traerla. En el transcurso pues veníamos platicando, y yo le dije pues que ese viernes yo iba a salir, que ese viernes no iba a estar con ella, entonces que yo me iba a ir el viernes y iba a regresar el domingo, porque iba a parecerse a él, porque yo le había dicho al Señor que ese jueves hacía el último ayuno por mi hogar, y que el fin de semana yo iba a agradecerle porque había hecho algo o porque no lo había hecho. Ese viernes
nos despertamos con una situación bien difícil en mi casa, en mi hogar. Ese día nos despertamos peleando. A mi esposa pues le habían mandado un celular muy caro de Estados Unidos. Y recuerdo que ese día pues yo le agarré ese celular y se lo quebré. Aquella mujer pues hubiera preferido que le pegara un toque de los que le pegaba antes y que no le hubiera quebrado ese celular. Y recuerdo que ese día me dijo pues que se arrepentía de haberse venido, que solo esperaba que yo me fuera y que ella pues iba a ir de ahí si no le iba a volver a ver. Yo me fui con aquella situación, fui a aquel Sahel, empecé a recibir muchas charlas, muchas conferencias del hombre de valor, de la familia, algo que más me impactó a mí. Yo pensé que yo estaba haciendo las cosas bien en mi hogar, llevándole la comida a mi hijo, y quizás no estaba haciendo ni siquiera un proveedor, sino que estaba haciendo algo peor para mi familia, para mi hogar, porque ni siquiera les dedicaba tiempo. Ahí fui a entender muchas cosas yo, y ese domingo que yo regreso a mi casa, pues para mí todavía como hombre pues no me sentía preparado, porque muchas veces como hombres somos pocos de fe, somos tan incrédulos por nuestro orgullo, por nuestra prepotencia. Y ese día pues yo no sabía cómo llegar a la casa, porque yo no estaba preparado como para poder ver nuevamente mi casa vacía. Y ese día yo le pedí al Señor que Él pudiera hacer algo, y que si Él hacía algo, que yo le iba a servir, y que a partir de ese momento pues en mi casa las cosas ya nunca más iban a volver a ser igual. Recuerdo yo que ese día llego a mi casa y miro a mi esposa que estaba riendo, y el niño de 1 añito pues ahí está también sentado a la par de ella. Yo le di gracias a Dios y le dije que a partir de ese momento en mi casa pues las cosas nunca más iban a volver a ser igual. Platicamos con mi esposa, le pedí perdón por todo lo que yo le había hecho, y le dije yo que hiciéramos algo diferente, que cambiáramos y que las cosas pues iban a mejorar. Empezamos a ver cosas diferentes. Recuerdo yo que anteriormente que me invitaran a mí pues a fraternidad, a mi esposa le habían llegado a invitar unas mujeres, pero yo por mi orgullo, por mi prepotencia, pues yo le dije que qué necesidad tenía de andar ahí. Y cuando yo tenía el deseo de que ella pudiera ir, pues ella no quería ir. Yo le empecé a pedir al Señor en unas papeletas que nos ponen en esta organización. Yo le empecé a pedir, empecé a escribirle, las papeletas se miran insignificantes, es cualquier papel, y al final pues el milagro no lo hace el papel, el milagro pues no lo va a hacer también la oración, simple y sencillamente el milagro lo va a hacer la fe que podamos tener. Y recuerdo yo que ese día yo le pedí al Señor, y el Señor me contesta ese milagro. Mi esposa pues decide ir al capítulo de damas, pero algo me dijo ella, que ella iba a la reunión, pero que aquel niño que teníamos, porque tenía que quedármelo yo, porque ella no iba a estar ahí con el niño ahí, porque mucho molestaba. Recuerdo yo que todas las semanas, 2 días a la semana, pues de las 2 de la tarde en adelante, pues me tocaba quedarme con aquel niño. Y el Señor pues nos ha enseñado aquí que hay que saberle pedir, hay que pedirle con lujos y detalles. Y yo de repente yo le pedí al Señor que mi esposa sintiera el deseo de ir, pero no le pedí de qué manera. Y recuerdo yo que yo le empecé a pedir diferente al Señor, y yo le dije al Señor que quisiera algo de mi esposa, que ella se pudiera comprometer de verdad. Recuerdo yo que una de esas veces pues la voy a dejar al capítulo, y ya le digo yo que me pase el niño para el lado, pues, y me dice, no, me dice, si quiere déjelo, me dijo, no ha de molestar. Ese día pues yo también le di gracias a Dios, porque era otro milagro que Dios estaba haciendo en mi vida. Las cosas en mi casa empezaron a cambiar, mi esposa empezó a entender cosas diferentes, y recuerdo yo que siempre que llegaba de las reuniones de planificación, también mi esposa pues llegaba bien alegre y me decía, mire, me dice que el día del capítulo me toca darle el regalo, me dijo el testimonio. A mí me dolía y me preocupaba, pero también me acordaba que yo le había pedido al Señor que ella pudiera asistir a la fraternidad, pero a ella le tocaba dar el regalo, pero a mí me tocaba poner el dinero para comprar aquel regalo, pero tenía que darlo. Pero miren que el Señor hasta en esa parte, aunque muchas veces lo damos cosas a veces sin el corazón, el Señor tiene tanta misericordia, porque miren que yo cada vez que yo le daba el dinero a mi esposa para que pudiera comprar el regalo para el testimonio que ellas iban a tener, el Señor me contestaba con trabajo y me lo multiplicaba al 1000 por 1, y yo empezaba a ver, pero yo no entendía hasta ese momento qué era lo que pasaba. Yo no creía que era ese efecto de repente de ese regalito, ese poquito de dinero que yo le podía dar a mi esposa para que comprara aquel regalo. Y el Señor me empezó a bendecir, el Señor me empezó a bendecir sobrenaturalmente, con trabajo, con casa, remodelando la casa, comprando una motocicleta y bueno, tantas cosas. Empezamos a ver cosas diferentes. Recuerdo yo que en el capítulo pues el secretario de ese momento pues tenía algunos problemitas ahí, no asistía, y a mitad de año, recuerdo yo hace más de 4 años y medio, pues en el capítulo dispone que el secretario pues tenía que agarrar yo ese libro para empezar a hacer las cosas, a empezar a hacer las actas. Y a mí pues el cargo de secretario es lo que menos a mí me ha gustado
porque hay que estar escribiendo mucho, pero yo le dije al Señor que ese cargo yo lo aceptaba por lo que Él había hecho conmigo, porque estaba agradecido por lo que Él había hecho conmigo. Yo empecé a hacer aquellas actas, y recuerdo yo que las primeras actas, pues algunos de los compañeros ahí, pues cuando yo leía aquellas actas, pues se reía de aquellas actas que yo hacía porque no las podía hacer, y recuerdo que muchas veces pues hasta se burlaban de aquellas actas, pero yo le daba gracias al Señor, y yo le decía al Señor que si Él me había puesto ahí, que Él me iba a enseñar. Déjenme decirles que hasta el día de hoy, hasta este momento, después de más de 4 años de estar haciendo actas, de repente no las hago de la mejor manera, porque muchas veces no escuchamos muy bien, o a veces se nos hace difícil estar escribiendo, pero el Señor ahí me tiene, y es la mayor bendición que yo he podido tener, estarle sirviendo al Señor. De repente no al 100%, porque siempre fallamos, porque cometemos tantos errores, pero miren que eso pues me ha llevado a tener una total paz en mi casa. La mayor felicidad que yo he podido encontrar es haber conocido de este Dios verdadero, el Dios que yo les vengo a presentar en esta tarde, que el Señor, no importa la situación que estemos pasando, el Señor puede hacer cosas grandes en nuestra vida, siempre y cuando nosotros pues se las pongamos a Él, y creyendo que Él es el único que puede sacarnos de la situación que estemos, Él lo va a hacer. Miren que algo sobrenatural, porque recuerdo yo que en ese tiempo pues yo quería tener otro hijo todavía, porque de repente somos incrédulos, y yo creí que con otro hijo pues mi hogar estaba seguro, decía yo, y mi esposa pues no estaba dispuesta a salir embarazada, porque ella dijo que muy joven había salido embarazada, entonces que ella ahorita quería disfrutar la juventud. De eso me dijo. Miren que un día voy por una calle, ahí hay una señora ahí que es muy usada por Dios, ella está también en la fraternidad, y miren que de repente pues a mí me habla, la veo por el retrovisor, y me voy, me regreso, y me dice, mira, me dice que yo quiero orar por vos. Yo obediente fui donde ella y empecé a platicar conmigo. Cuando menos acordó, pues aquella señora está orando, y me dice, mira, me dijo que yo veo una casa muy linda para vos, y también me dijo, veo una niña en tus brazos. Miren que yo lo de la casa yo le creí, y yo le digo, si yo trabajo, yo la puedo hacer, pero lo de la niña no le creí, porque mi esposa ni siquiera quiere salir embarazada. Pero a pesar de que muchas veces no creemos en la palabra que nos puede dar una persona, porque muchas veces no es la persona que nos habla, sino que es Dios a través de esa persona dándonos una palabra. Miren que no habían pasado ni 3 meses, y mi esposa pues tiene un retraso en su periodo, y me dice que tiene eso, y me dice, mire, me dijo, vaya, cómpreme una prueba de embarazo, y si estoy embarazada, me dijo, yo quiero que sea una niña. Bueno, yo le fui a comprar aquella prueba, se hizo aquella prueba de embarazo, y para nuestra mayor sorpresa pues estaba embarazada. Y pasaron 3 meses, vamos al primer ultrasonido, y yo todavía no me acordaba de aquella palabra que me habían dado, y miren que vamos a hacerle aquel ultrasonido, y para nuestra mayor sorpresa, nuestra mayor bendición, era una niña. Y miren que yo ahí en ese momento me acordé de aquella palabra que me habían dado, y yo le pedí perdón a Dios porque no había creído en aquella persona que me había mandado esa palabra. Fue algo maravilloso, algo sobrenatural. Recuerdo que empezamos aquel embarazo, pues fue la mayor bendición, fue la mayor felicidad que yo he podido tener en mi vida. Aquella niña ahora pues tiene 4 añitos, y es la mayor bendición que hemos podido tener en mi casa. Pues llegó la paz, llegó la tranquilidad, llegó el amor. Un día ese amor se había perdido en nuestra pareja, pero el Señor ha regresado. Ustedes no saben cuánto. Mi esposa pues tiene ya casi 3 años también de ser la tesorera de su capítulo, y es la mayor bendición que hemos podido tener. Miren que han pasado tantas cosas en mi vida, unas situaciones complejas, unas situaciones que no me ajustaría el tiempo para podérselas contar todas en esta tarde, pero yo los invito, ¿verdad?, al capítulo ahorita a las 7 de la noche, para que ustedes puedan escuchar el testimonio completo, y ustedes puedan ver de dónde Dios lo puede sacar a uno, y las cosas que Dios puede hacer en nuestras vidas. Recuerdo yo que en esa situación estábamos, y recuerdo que por primera vez, de hace muchos años, pues mi padre por primera vez vuelve nuevamente en una comunicación, me llamó y me dijo que cómo estaba. Le digo yo que bien, y recuerdo que me dice, pues mira, me dice, quiero que vengas a Ciguatepeque, me dijo, quiero que vengas a ver un molde para hacer postes de concreto, para ver si lo puedes hacer. Llego, lo saludo muy respetuosamente siempre, y recuerdo que miro aquel molde, y aquel molde es de metal, y le digo, no hombre, si yo lo puedo hacer. Le digo, si es lo que yo trabajo. Bueno, me voy a hacer el presupuesto, hago el presupuesto, y le digo, mire papá, le digo que se va tanto. Se mete la mano a la bolsa y se saca la 4ª parte de lo que aquel molde costaba, y le digo, papá, le digo, pero eso no me ajusta. No, me dijo, pero tenés el inicio. Bueno, agarré aquel poquito de dinero, yo le digo, cuando yo lo tenga, le digo, yo lo llamo.
Bueno, me voy para Jesús de Toro, en 5 o 6 días yo tenía aquel molde. Lo llamo y me dice, mire, le digo que ya está el molde. Ah, pues qué bueno, venite mañana, me dijo, para que mires, me dijo, cómo se hacen estos postes. Llegué ese día, había 6 hombres con él, me conseguí un amigo yo que me llevara a Ciguatepeque y empezó aquella labor de como de 2 horas para hacer aquellos postes. Y miren que cuando aquella labor de hacer aquellos postes terminó, mi padre me toca la espalda, me da dos palmadas en mi espalda y se dirige a los que están ahí y les dice, miren, le dije que este es el hijo más pobre que tengo yo. A mí me dolió tanto, a mí me dolió no saben cuánto, porque aquellos hombres empezaron a reír, se empezaron a burlar de lo que mi padre me había hecho, hasta el amigo que yo andaba se empezó a reír. Miren que yo no dije nada en contra de mi padre, simple y sencillamente lo volví a saludar y le digo, papá, lo vemos. Miren que el amigo mío todavía lo montamos aquí en su bicicleta y se fue riendo todavía hasta llegar a Jesús de Toro. Llegamos a la casa y mi madre, pues muy sabia, me preguntó que cómo me había ido, le digo que bien. Me dijo, ¿y su papá? Me dijo, ¿qué le dijo? Mire, le digo que él me dijo que yo era el hijo más pobre que él tenía. Ah, me dijo, ¿y usted qué le dijo? No, le digo, yo no le dije nada. Mire, usted le hubiera dicho que de repente económicamente usted no puede, pero usted tiene a Dios en su corazón, que Él no lo tiene. Miren que eso a mí me llenó de fuerza, eso a mí me llenó de valor. Y yo algún día le voy a demostrar a este Señor que yo puedo. Y yo empecé a luchar, empecé a trabajar fuerte, empecé a luchar. Y miren que el Señor poco a poco me empezó a bendecir. Me empezó a bendecir sobrenaturalmente, aún más de lo que había hecho. Ahora pues gracias a Dios, déjenme decirles que todavía dinero no tengo, pero ahora tengo amor, tengo paz, que es lo que más he anhelado en muchas veces. Y la paz no se compra con dinero, el amor no se compra con dinero. Todo lo que podamos tener viene de Dios, y el dinero pues no va a comprar nada de lo que nos pueda hacer felices a nosotros. Pues el dinero no tiene ningún precio para poderlo comprar. Es la mayor bendición que yo he podido tener, el servirle a Dios. De repente no al 100%, porque siempre le fallamos, pero ahí estamos haciendo la lucha, siempre constantes en el capítulo, sirviendo de la mejor manera. Ahora pues tengo un hogar muy bonito, un hogar que lo sabemos entender. Y recuerdo yo que en ese tiempo pues yo por muchas veces repetí una oración, pero de repente aquella oración que yo repetía pues no llegaba al fondo de nuestro corazón, porque la repetía de la boca para afuera. Pero el día que yo la repetí de corazón, el Señor empezó a hacer cosas grandes en mi vida, y es la que yo hoy quiero invitarlos a cada uno de ustedes para que puedan hacer esa oración, y que esa oración a partir de este momento pues hará cosas grandes en su vida. Que esta tarde pues si ustedes tienen alguna petición, si tienen algo, algún anhelo, algún problema que estén pasando, el Señor hoy puede hacer ese milagro que ustedes están anhelando en esta tarde. Yo quiero que ahí donde están, sentados en el mueble, en la silla, donde quiera que estén, que repitan esta oración con voz audible, y que el Señor pues va a hacer cosas grandes en su vida. Y la oración pues dice así: Señor Jesús, en esta tarde reconozco que soy pecador, pero me arrepiento, y te pido perdón, y te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Amén. Que este testimonio pues sea para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así es, mi fraterno Jeús. Sí, ¿verdad? Así es. Jeús Alvarado. Siempre es un gusto todos los miércoles a esta hora y a través de su canal de televisión presentarle un testimonio de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Lo invitamos para que nos acompañe a partir de las 7 de la noche en Baleadas, en la Profe, en la carretera donde está el corredor turístico, para que usted también pueda ser parte de la gente más feliz de la tierra. Les recuerdo los capítulos de damas los días martes a las 6:30 en el restaurante Las Tejas. Día martes a las 6:30, capítulo de damas, una dama hablándole a aquel grupo de damas que se dan cita todos los miércoles en Las Tejas. El día domingo, un testimonio joven, ¿verdad? Los eventos que se realizan el día domingo a las 2 de la tarde en Canela y Trigo, Mi Pancito Rico. Y los días miércoles, nosotros los varones en Baleadas, la Profe. ¿Algún mensaje, Jesús, que tenga para los televidentes que nos están viendo a través de este medio de comunicación? Bien, yo creo que lo más maravilloso que nos puede pasar a nosotros como seres humanos es que podamos encontrar el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, que podamos servirle a Dios. Sabemos que estamos pasando tiempos difíciles, pero cuando llegamos a los pies de nuestro Señor, nada es difícil.
nada es difícil siempre y cuando pues sabiendo que Él es el único que puede hacer y deshacer, podemos estar confiados que Dios puede hacer cosas grandes en nuestra vida y que no importa la situación que estemos pasando, no importa el problema, por muy grande, por muy pequeño, el Señor tiene solución en todo tiempo, en todo momento, y solo es de que decidamos y pongamos las manos en nuestro Señor Jesucristo y Él hará cosas grandes en nuestra vida. Qué bien, muchas gracias, mi fraterno Jesús Alvarado con nosotros del capítulo Casa de Piedra. Ellos se reúnen, ¿qué día se reúnen ustedes? Viernes. Los viernes se reúnen, ¿verdad? 7 de la noche. A las 7 de la noche en Jesús de Toro. A todos y a todas desearles una feliz, placentera noche, que la pasen muy bien, en nombre de mi compañero David Cruz y mi compañero Oscar Trejo en el máster principal, y ustedes en casa. Nos esperamos a las 7 de la noche el día de hoy en Baleadas La Profe para que disfrutemos y compartamos ahí una rica y sabrosa cena y disfrutemos del testimonio completo de mi fraterno Jesús Alvarado. Con permiso, muy buenas noches, pásenla bien.